Estamos hablando el día de hoy de los grupos vulnerables. Como pudimos ver en el testimonial de la Fundación NEMI, nos quedamos con la reflexión que hicieron los jóvenes al final del mismo. ¿Cómo le hago? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy los ciudadanos. ¿Cómo le hacemos nosotros los ciudadanos para trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, de manera profesional, sistemática, metódica, para trabajar de la mano con los gobiernos en todos los niveles, sobre todo con los gobiernos locales, para que podamos atender con toda la claridad, con programas sociales, pero sobre todo con políticas públicas gubernamentales, para cumplir las expectativas que hoy tiene esta generación, la generación de jóvenes en México. Como todos ustedes saben, México se caracteriza porque la base de la pirámide poblacional hoy está fundamentalmente en los jóvenes. Y se ha presumido muchísimo en foros internacionales y en foros nacionales de que el famoso bono demográfico va a ser la piedra de cambio bajo la cual nuestro país va a retomar el rumbo del desarrollo integral y sobre todo el crecimiento económico. Pero si vemos con toda claridad cuáles son las condiciones en las cuales viven hoy los jóvenes de las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, los jóvenes en las zonas rurales y sobre todo los jóvenes en los cinturones de pobreza que rodean a las ciudades de México, podemos ver que claramente la realidad es muy distinta a cumplir con esas expectativas. Hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a profundizar sobre estos temas y al cual le doy la bienvenida. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, platicaba yo al inicio de la presentación del programa de estos resultados que se presentaron la semana pasada de la encuesta sobre cohesión social para prevenir la delincuencia y las adicciones realizada por el INEGI. Nos parece que nos da datos duros, muy significativos, de cómo podemos dimensionar cuál es el problema, la realidad, las principales variables que caracterizan la realidad en la cual viven los jóvenes de México. Sí, claro, Tulio. Yo creo que es una encuesta que, como tú bien dices, muestra y revela la problemática que enfrentan hoy los jóvenes en México, los jóvenes de 15 a 29 años. Y me parece que pues entrando en materia, podemos ver cómo es la composición de los hogares de estos jóvenes. Y si ponen la gráfica, podríamos decir que el 64% de los jóvenes viven en una familia biparental, o sea, que tienen papá y mamá, que viven con su papá y con su mamá. El 64% viven con su papá y con su mamá. Es correcto. El 23% viven solamente con su mamá, el 3% viven solamente con su papá y el 10% restante vive con una figura paternal distinta a su mamá y papá. O sea, puede ser un tío, la hermana de la hermana, un hermano o algún familiar. O sea, eso de lo que nos habla es que hoy nos enfrentamos a una situación en donde la composición de los hogares en México ya no es el núcleo familiar como lo conocíamos, sino hoy vivimos una dinámica poblacional en donde hay separación entre los padres, entre los propios padres, y eso lo que hace entonces que los patrones y las formas de comportamiento de las familias sean muy distintas a como las conocíamos hace mucho tiempo. Sí, es más, o sea, uno de los temas que revela la gráfica es quizá y que agrava lo que está proponiendo la gráfica es el tiempo que cada uno de los padres pasa con sus hijos. Entonces yo creo que ahí ese tiempo de calidad que debemos de pasar los padres con nuestros hijos, pues es importante para que ellos pues tengan confianza en sí mismos y puedan tener una serie de valores que los acerque y los haga cohesionar a la sociedad. También me gustaría destacar, y si nos ponen la siguiente gráfica, les fueron a preguntar a jóvenes entre de 12 a 21 años de edad. Cabe destacar que en México, a diferencia de otros países, el concepto de joven es mucho más amplio. Normalmente en Europa hablan de jóvenes de 15 a 25 años o de 15 a 20 años. Aquí, en el caso de México, es de 12 a 29 años. Es un margen amplísimo. Y eso lo que lleva es que las problemáticas de los jóvenes adolescentes, de los preadolescentes, perdón, de los jóvenes adolescentes, ya los jóvenes universitarios, pues están claramente plasmados en esta categoría de juventud. Pero como decía en esta encuesta, les fueron a preguntar a jóvenes de 12 a 21 años de edad de cuáles son las situaciones que más han caracterizado los problemas a los cuales hoy se enfrentan. No sé si quieres comentarnos, Alfonso. Sí, claro que sí, Tulio. O sea, el 61%, o sea, quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes han tenido problemas en sus casas y son problemas de distintas órdenes. Pueden ser problemas graves o problemas complicados, pero son problemas de alto impacto, ¿no? Si lo mencionan. Exactamente. El 4 de cada 10 han fumado tabaco. 4 de cada 10 también
han dejado de estudiar o de trabajar. Que eso nos parece que es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que se ha hablado mucho en los medios de comunicación de los famosos ninis que ni estudian ni trabajan? Entonces esa caracterización perfectamente lo podemos ver en los resultados de esta encuesta. Exacto. Se han embriagado casi 4 de cada 10, o sea, es el 36%. Es decir, que la adicción al alcohol es uno de los principales elementos que hoy prevalecen en la juventud mexicana. Sí. Han sido expulsados de su escuela o de su trabajo, casi el 30% de los jóvenes, y han consumido drogas el 15%. Estamos hablando, Tulio, de que son aproximadamente 40 millones de jóvenes, habitantes jóvenes en el país. En la encuesta del 2010 eran 36.2 jóvenes. Yo creo que ahora ya estamos, y sobre todo que se amplió, como tú bien decías, ahora de 12 a 29 años. Antes era de 15 a 29, ahora sí se amplió de 9 a 29. Entonces, más o menos son como 40 millones de jóvenes de los que estamos hablando que están sufriendo estas problemáticas. Pero llama mucho la atención el dato del porcentaje tan alto que han dejado de estudiar y sobre todo que han, o en su caso, que han dejado de trabajar. Y eso habla de la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo de la población. Claro, sobre todo como tú platicabas en la introducción de las expectativas que tienen, si dejan de estudiar o dejan de trabajar, dependiendo en la edad en que se encuentren, pues no van a lograr sus expectativas. Y creo que como en fundaciones como o de la sociedad civil, como Fundación EMI, pues están haciendo gran trabajo. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde los investigadores del INEGI fueron a explorar y le preguntaron a estos jóvenes cuáles fueron las razones bajo las cuales dejaron de estudiar. Y me parece que son datos muy interesantes. Sí, claro. Ellos los jóvenes, identifican como cuestiones por las que dejaron de estudiar o trabajar, cuestiones económicas, o sea, cuestiones económicas de la familia o de ellos mismos, que es el 41%. Que concluyeron sus estudios, es el 25%, que esta es una situación positiva. Bueno, pero lo que no nos dice la encuesta es que si concluyeron sus estudios a cierto grado, y por ejemplo, igual se quedaron en la secundaria, igual se quedaron en la preparatoria, igual y dejaron la universidad y ya no tuvieron algún tipo de posgrado, ¿no? Es decir, no se ha identificado cuál es la carrera ascendente en materia de formación formal de esos jóvenes, ¿no? Por su ideología o falta de interés, el 21%, por la falta de aptitud para el estudio, el 10%, que eso es un problema como de confianza, como hablaba yo hace ratito, el 10% se identifica con esa situación. Problemas de salud o embarazo, que es el 8%, casi el 9%, y cuestiones familiares, el 4.4%. Bueno, pues aquí lo que nos habla, insisto, es de que las razones económicas, es decir, la falta de los elementos mínimos necesarios que puedan tener las familias para soportar a estos jóvenes y que siguen estudiando. Eso nos parece que es uno de los principales retos que tiene nuestro país, que tienen los gobernantes, porque también tenemos como sociedad civil, insisto, para darles acompañamiento a este grupo vulnerable que son los jóvenes. También en la encuesta, creo que es algo muy interesante, hay un tema positivo. Se les preguntó a los jóvenes cuáles son las razones bajo las cuales ellos siguen estudiando. Y eso me parece que no nada más tenemos que ver lo malo, sino también tenemos que ver el lado positivo, el lado propositivo, para poder enfocar las soluciones y el diseño de política pública que permita atender estas necesidades. Sí, claro. Y aquí un poquito más de 5 de cada 10 jóvenes, por gusto al estudio, para tener un buen trabajo, casi el 40%, que cumple con la primera expectativa que tienen. El 12% para lograr un objetivo personal, ya lo vemos en el video, a lo mejor es para tener una tableta o cualquier cosa así. Por la exigencia de los padres, el 6.5%, que se me hace que esa es una buena práctica, que los padres no se desobliguen de que sus hijos continúen en la escuela. Para convivir o conocer amigos, el 5%, y porque desean aprender, el 3.5%. Bueno, llama aquí la atención la importancia que tiene que los jóvenes se enamoren de estar en la escuela, ¿no? Que tengan la capacidad esta de crear, de reflexionar, de soñar, de tener un mejor futuro. Y también habla también de esta necesidad de que los jóvenes sigan viendo a la formación formal, a la formación educativa formal, como el principal elemento que les permita después escalar, tanto en términos profesionales como en condiciones materiales. Y eso es claramente una de las condiciones que técnicamente se conoce como la movilidad social y que conlleva entonces a que todos le dediquemos el tiempo, los recursos necesarios para que estos jóvenes, insisto, tengan el soporte necesario para poder lograr los objetivos que se están planteando. Sí,
coincido totalmente contigo, Tulio. Yo creo que el tema de la educación a los jóvenes es lo que los hace que se puedan mover y lograr las expectativas que tienen de su vida, y pues, es uno de los puntos que hay que no dejar de trabajar en él. Y no solamente la educación formal, Alfonso, como recordarás, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen lo que decía es la importancia también de generar las capacidades y habilidades necesarias para que las personas puedan ser productivos no solamente en sus empresas o en sus escuelas, sino también en la sociedad. Y eso nos conlleva también a pensar que esfuerzos de la sociedad civil, en donde tengan esa posibilidad de ayudar a los grupos vulnerables, de formar esas capacidades y esas habilidades que sean complemento de la educación formal que reciben en las escuelas. No, y también que los jóvenes tengan confianza y que sepan que van a tener oportunidades o que se pueden generar oportunidades, porque como vemos aquí en los números en las encuestas, la mayoría tiene en la visión de ser empleado y no tiene la visión de ser emprendedor. Yo creo que debemos hoy de fomentar ese emprendedurismo en los jóvenes y de darles la confianza para que puedan ellos emprender un negocio o algo así y que puedan transformar el país y hacer las cosas como ellos mejor vienen. Y no solamente emprender un negocio, Alfonso, también pueden tal vez pensar en emprender alguna iniciativa de carácter social que permita que su comunidad viva mejor, o que permita que su comunidad sea más segura, o que permita que su comunidad tenga alguna actividad productiva y que después se convierta en un negocio. Sí, emprender. Lo dejamos en emprender. Me parece muy bien. Vamos a ver la siguiente gráfica, se nos hace el favor de ponerla en la pantalla, y con esto estaremos concluyendo estos datos que nos parecen muy interesantes, en la cual también se identificaron cuáles son los patrones de consumo cultural que están enfocados a las adicciones y a las conductas delictivas que tienen los jóvenes en su espacio más próximo, que es su colonia, su barrio. Pues sí, aquí, Tulio, casi 9 de cada 10 hacen ruido, ¿no? Los jóvenes pues, son ruidosos. Bueno, son como nuestras hijas, ¿no? Que son ruidosas por naturaleza, pues sí, Alfonso. los niños son ruidosos, sí. Y de jóvenes, pues también pueden ser un poquito más ruidosos. Sobre todo en temas como de vandalismo y cosas así, ¿no? El 63% es el consumo del alcohol, el 38% el consumo de drogas, el 31% el graffiti, peleas entre vecinos el 30% y la venta de productos pirata el 29%. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver un testimonial de calle, con eso concluimos el día de hoy esta sección, en el cual les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú, como yo, de cuáles consideran que son los grupos vulnerables y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para fortalecer las capacidades de estos grupos vulnerables. Nos vemos en el próximo programa, Alfonso. Buenas noches, Tulio. Vamos a ver el testimonial, son tan amables. Tenemos muchos grupos muy vulnerables en nuestra ciudad, desgraciadamente, a causa del ritmo de vida que llevamos, la pérdida de valores y más que nada el ritmo de vida que estamos llevando. Las personas en condición de pobreza extrema, creo que son los grupos más vulnerables, son atacados, yo creo, incluso entre ellos mismos como comunidad. Yo creo que en primer lugar los indígenas, también las mujeres en muchos casos, pues que no están bien integradas a la sociedad, pues muchos niños también, jóvenes que, niños y jóvenes en general, que pues también no son bien integrados, niños que por ejemplo tienen que trabajar en lugar de estar estudiando. Los ancianos también pudieran ser, pues también muchas veces no se les da oportunidad. Y pues también a lo mejor los discapacitados, ¿no? Indígenas, personas con pocos recursos, personas con poca educación. Pues definitivamente zonas rurales, todos los habitantes de allá, los niños de la calle, los ancianitos abandonados son los más vulnerables, ¿no? Y de alguna manera pues la ciudadanía con la inseguridad que hay. Todos, obstáculos desde cómo sobrevivir, ¿no? En dónde vivir, de qué vivir. ¿Por qué? Porque realmente no hay esa sensibilidad de atenderlos adecuadamente o de proporcionarles los recursos materiales, de infraestructura, dónde estar, sitios adecuados donde puedan ellos llevar una mejor calidad de vida, ¿no? Que vivan en un entorno sumamente capitalista y pues no tener acceso a los recursos, ¿no? Hay veces que incluso aunque tengan recursos o tengan capacitación o tengan algunos apoyos gratuitos, pues no se enteran o no asisten porque pues tienen otras prioridades, ¿no?
como alimentar a su familia, o hay veces que encajar en el grupo también es muy importante, ¿no? Pues yo creo, en primer lugar, muchas veces la discriminación, ¿no? Lamentablemente México es un país muy clasista todavía, entonces, pues en algunos casos es la discriminación, a lo mejor por pues, la apariencia, pues pudiera ser también por la edad, pues que a lo mejor que por no tener el poder adquisitivo necesario no tienen acceso a determinada educación, a determinadas cosas, ¿no? La alimentación, oportunidades laborales, económicas, falta de servicios públicos o los que normalmente estamos acostumbrados. Yo creo que finalmente es cultural, porque si todos tuviéramos la oportunidad de prepararnos un poquito más y tomar conciencia de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pues México sería otro. Pues primeramente, como lo decía, yo creo que sensibilizándonos un poquito más en cuestión a la cómo viven ellos, cómo viven estos grupos, y que bueno, desgraciadamente esto sería parte de nuestro gobierno, ¿no? Que hiciera más campañas en cuanto a sensibilizarnos como personas, como humanos, qué atenciones requieren estos grupos vulnerables, por un lado. Por otro lado, bueno, que destinaran los recursos adecuados para que se crearan centros de atención específicamente para estos grupos y de verdad tuvieran una atención para llevar una vida digna. A veces una cultura más de inclusión, un poco más de educación, a lo mejor las personas que sí creen que tienen un poco más de recursos, no tanto en cuanto a dar, ¿no? Sino en cuanto a tratarlos con respeto y escuchar un poco de sus necesidades cuando las tengan. Hay veces que son cosas tan básicas que cualquiera podría pues ayudarles un poco, ¿no? Pues a lo mejor dándoles más oportunidades, a lo mejor a los jóvenes, pues crear programas para integrarlos, fomentar la educación, a lo mejor también, no sé, a las mujeres integrarlas más, que no haya tanta esta diferencia entre pues, el sexo, que se ha visto muchos casos que un hombre y una mujer desempeñan el mismo puesto y al hombre le pagan más por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Pues también en caso de los indígenas, pues programas para que ellos puedan retomar sus costumbres y en base a esto, pues no sé, organizarse en comunidades, todo esto, y pues que puedan progresar. Como gobierno, pues sí, el tener más oportunidades para que ellos puedan desarrollarse sin necesidad de contar con algo económico para poder estudiar o de esa forma salir adelante, pero yo creo que hasta como niño muchas veces tenemos las oportunidades para poder echarle ganas sin necesidad de que alguien nos dé el dinero o las cosas. En primera, el gobierno debe de dedicarle un poco más de presupuesto a la educación, preparar a los profesores de la mejor manera y que realmente los profesores tengan esa vocación para poder ayudar desde pequeñito a los niños, ¿no? De los hombres del mañana. Y pues por otro lado, pues insisto, también nosotros tomar conciencia como ciudadanos que tenemos una parte muy importante en la sociedad y en la conservación de nuestro país.